Muy buenos días, muchas gracias por ese like tan a tiempo. Bueno, lo dicho, llevamos 55 horas de juego ya aquí en Baldur's Gate 3. Tenemos varias cosas para hacer. Podemos irnos a la colonia de las Azotamentes. Tenemos pendiente también cargarnos a la cuadrilla de diablos. Y la verdad es que no sé lo que nos quedará de juego, pero... Pero bueno, mientras que no tengamos más contenido por ahí por otros juegos, pues la verdad es que tampoco tengo ninguna prisa en terminarlo, la verdad. He estado viendo algún que otro vídeo por ahí, cosa que no había hecho hasta ahora. Y la verdad es que la mayoría de la gente tiene esto con tres filas de hechizos y demás. No descarto darle una segunda vuelta al juego, ¿eh? Bueno, vamos a ver. What's hiding here? The hole yawns back at you, impossibly wide. A single tentacle burrowed through stone. Please tell me you don't mean to jump down that esophagus. Thought alone makes my own jump the other way. This is an Illithid colony.
This must be where they harvest the tadpoles. We're close to the source of the infections. All of this, sitting beneath moonrise. For how long? And how deep does it go? Tread carefully. We are very close to the source of the Absolute now. That telepathic storm has become a tempest. Let's see. I need a quick word. The stench! I wonder how many pilgrimages to Moonrise ended down... No will sparks behind his eyes. His mind has been hollowed out to better echo the commands of the collective. A geek thrall. The only way to save it is to kill it. You could kill it, end its miserable life of enslavement. Surely that would be the humane thing to do. Or you could take advantage of its vulnerability and plunder what's left of its hollow mind for anything that could serve you. Pliant as well-worn boots, his mind turns to his work. Chop, cut, sort, shiver of impact, crack of bone. He removes the brains, digs free the squirming tadpoles, the unworthy ones given over to the illithids to become. Don't mind if I do. My chosen gather below. Madre mía. All of this. Can't slow down. Tread carefully. We are very close to the source of the Absolute now.
That telepathic storm has become a tempest. Descend. Prepare. Liberate. Evacuate. You're in decidedly unfamiliar territory now. Keep up the pressure and stay alert. We need to find Thorm. A whole fleet of nautiloids. How many true souls have passed through this place? I'll give it a shot. Is anyone else's talent squirming around a lot more than usual? It's almost like it's excited by something, drawn to it. No longer a background murmur. The presence in your mind builds to a roar. We found it. The Absolute is behind this door. You said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash. Oh, the general voice. Is this where we salute? Salute, yes, with cleavers through his blood-starved flesh. How it crawls with failure, like flies on lick-wet carrion. You forget yourself, Orin. I have played my part. You've built an army for our masters, true enough. But what of the astral prison? A rogue true soul, flaunting it under your nose all this time. And you ran from her. Sure that they would follow and deliver it into my hands here. If you would cease these distractions. The distractions have been yours, Ketherick. Perhaps we never should have dug your daughter up. So you haven't lost your edge. But you're still not as sharp as Orin, I wager. The Slayer against the Undying One. That'd be fun to see. His crypt breath sings to my sinews again, 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 again. But he must lead the murder march to Baldur's grave. If the weapon is truly in your grasp, Ketherick, might I suggest closing your fist? Orin and I can wait for you no longer. The plan proceeds. We're going to the city, and we expect you to follow. Army and the weapon in tow. The Edict of Bane! The last of Thor!
The Testament of Merkel! An elder brain. One of the cruelest and most powerful creatures in existence. Enslaved by mere mortals. Look at that crown. It radiates with power unlike anything I've ever seen. To have it. To hold. Oh, if only I could. But I can't. This is it. I must do as Mystra commands. What choice do I have? More than just a goddess counts of my courage. Whole worlds hang in the balance. I do trust you. More than myself right now. Perhaps even more than Mystra. I have no desire to end your life, you know that. To end it? To struggle on. It is a grave choice you're making for us both. But if it must be so... very well. I'll stand down to stand by you. There we are. It wouldn't do to fight in front of our guests. Behold, Duke Ravengard, the Absolute. Helm preserve us. You wag your word flap in vain, Alderling. Once the worm holds the whip, your shredded flesh will serve us. Now, it's really time we were going. We will empty this place and begin the march. You may catch up with the army once you've retrieved the weapon. And Ketherick, do try not to sulk. You're supposed to be the fearsome general come to conquer the city. And I am the hero who will save it. It is time, faithful ones. March on Baldur's Gate. We go to prepare the way. Have seen everything. Assume nothing. Without delay. ¿Está mirándome? There's no time to waste. Predicted. What is it, I wonder, that draws one toward death like a moth to light? You could have run away, absconded with the prism. The one thing that could prevent me from fulfilling my destiny. But the lure of one's destiny is irresistible, isn't it? Perhaps you hope to learn your place in history before you are erased from it. A bright flash of clarity before the snuffing out.
The very fact of your being attests to its power. Despite your infection, you resisted the brain here in the heart of its domain. What good is an army of thralls if they do not obey their master? Let us speak plainly. My Lord Merkel gave me the one thing I desired, the one thing no other god could grant me. My daughter's life returned. Her heart beating once more. For that, he asked that I serve as his chosen. Join Orin and Gortash to grow the cult of the Absolute, and then take control of it. He's never had a more devoted follower. I have fought great wars before, in the service of other gods and other powers. But for Merkel, I would condemn all of Faerun to death. You are all that stands between me and my destiny. And you have brought the prism here. I will kill you now. And then I will raise you as my servant. Yes. Join the army of the dead, true soul. Witness Lord Merkel's glory. So long as Nightsong's in that cage, Ketheric will keep getting back up. Tiene que haber otra opción. Hope this ends well. There you are, as predicted. What is it? You could have run away, but the lure of one's destiny is irresistible. Perhaps you hope to learn your place in history before you are erased from it. Impossible. You are bound to it, and in death it will bind you to me. That is the power, my Lord Merkel. But he did not only give me power, he gave me the one... I have fought. You are all that... I will kill you now. And then I will raise you as my servant. With pleasure. So long as Nightsong's in that cage, Ketheric will keep getting back up. Estoy buscando una opción que quizás me eche una mano a no tener que librar esta batalla. Pero no tengo ni puta idea de cuál es. No tengo ni puta idea de cuál es. Don't want to draw any attention. Should mind my step. Here goes nothing. There you are, as predicted. What is it, I wonder, that draws one toward death like a moth to light? You could have run away, absconded with the prism.
one thing that could prevent me from fulfilling my destiny. But the lure of one's destiny is irresistible, isn't it? Perhaps you hope to learn your place in history before you are erased from it. A bright flash of clarity before the snuffing out. Your place is to die so that I might finally live. Let us speak plainly. My Lord Merkel gave me the one thing I desired. My daughter. He's never had a more devoted follower. I will kill you now. And then I will raise you as my servant. Creo que tal como he jugado no tengo opción yo, ¿eh? Voy a tener que luchar sí o sí. Perhaps you hope to learn your place in history before you are erased from it. Finer champions than you have tried and failed. But perhaps they lacked the fear that drives you. Your freedom hanging in the balance. Let us speak plainly. No. My Lord Merkel gave me the one thing I desired. The one thing... I have fought. I will kill you now. And then I will... With pleasure. So long as Nightsong's in that cage, Ketherick will keep getting back up. Taking position. Focus your attack, soldiers! As you wish.
time to waste. My wounds are too much to bear. Can't let you die. Got to press on. Focus your attack, soldiers! Certainly. My path be true. Let's finish this. On my way. Face me. Back in your cage! Focus your attack, soldiers!
Ay, señor. $181, venga ya. No llego. Now you wear a face to match your soul, Oathbreaker. Hostia puta. Asustado.
Huh. Joder, no voy a matar por poco, ¿eh? Claro, te jode. Me estoy poniendo mazapanes, chaval, madre mía. Perhaps you hope to learn your place in history before you are erased from it. A bright flash of clarity before the snuffing out. Finer champions than you have tried and failed. Cállate, gilipollas. I will kill you now. And then I will... Yes. Join the army. So long as Nightsong's in that cage, Ketherick will keep getting back up. Beyond death, fool! I know what to do.
attack, soldiers. Me cago en Dios. Ah. No tengo nada para curarme, tío. No tengo ni una puta poción, macho. ¿Cómo soy tan subnormal, macho? Métale este hijo de la gran puta, hombre. Meter una buena hostia, hombre. %, tío.
Focus your attack, soldiers. ¿Qué hace? What a fool you are. You cannot kill me. I am eternal. Merkel, Lord of Bones, I am here. I am ready. I am yours. You dare end one who belongs to me. I am the smile of the world cleansed scar. I am the regrets of those who remain, and the restlessness of those who are gone. I am the haunt of wars and ills, the god who raves an age of dust and dust. I am Merkel, Lord of Bones, and you have slain my chosen. But it is no matter, for I am dead, and I am not the end. I am the beginning. Some healing for a wizard in need. See this done. Ni tocar, me cago en Dios. Allow me to demonstrate. Now you wear a face to match your soul, Oathbreaker. Death can't have me. Not yet. Va a fallar. Let's end this.
Buah, está huevo ya, ¿eh? Hijo de puta. Never a dull moment. Normal. Ah, tu puta casa. Impossible. Death cannot take me. I am its master. My lord, hear me. Nothing. I am forsaken. You have no idea what you've done. Isabel. Now, we pick our way toward our fates. Unleashed! You have my sword. My fealty. Do what you must. Then we fly this foul place. The Chosen of Merkel is dead. Permanently this time. Ketheric's netherstone. It's in his armor. Take it. You're welcome. Oh. Let's have a look.
In death, the body is cooling, but energy radiates from the stone. Remarkable. Truly. And now the picture comes together. The Absolute is neither god nor man. It is the Elder Brain you saw, held here by those three against its will. The crown it wears controls it, and these stones control the crown. It has been dominated. To master an Elder Brain, to subdue it. Our enemies are formidable. The crown's markings suggest it was forged in Netheril, an ancient empire whose mastery over magic rivaled that of the gods. It is a crown of domination. The stones were taken from its crest. They are nether stones, imbued with the ability to control the wearer of the crown. The crown's Netherese magic must be the true source of the parasite's abilities. This must be what elevates their ¿Qué pasa, Jan? Saludos. And it must be the reason nobody could heal you. If the crown can do this to the parasite, I dare not imagine what it is doing to the brain. Netherese. These chosen are powerful indeed to have such magic in their command. A temporary reprieve, but a welcome one. With a brain on its way to the city, its influence here is weakened. Sí, estaba descansado y lo dejé el otro día aquí pendiente, tío, y digo, voy a seguir un poquitín. No creo que tampoco que esté mucho rato, pero sí me apetecía. Quería por lo menos quitarme, tenía un par de batallas pendientes, tío. Una donde, antes de hacer la pelea de Shadowheart, que cogí corriendo la pelota, ¿sabes? Una de las pelotas que hacía falta para antes de liberar a esta, la de las alas. Y salía ahí un diablo como un Cristo, ¿sabes? Y más o menos me las apañé para entrar, coger la bola y salir pitando sin falta de luchar. Y lo dejé pendiente esa fight, pero bueno. Y de hecho ahora me estoy acordando que pude haberlo hecho de otra manera porque dejé a un tipo vivo y que luego me dificultó bastante pues un poco el asunto. Y estaba pensando que me lo podía haber cargado antes de haber ido ahí y que yo creo que se me hubiera hecho bastante más fácil las cosas. Y luego tenía pues esta batalla pendiente, que la del Cedric o como cojones se llame, el Cedric. Y nada, ya acabo de quitármela de encima ahora. No me ha salido a la primera, pero sí que me ha salido a la segunda. Y nada, y aquí a ver si seguimos, tío. I believe you fought and defeated an avatar of Merkel, the god of necromancy. A remarkable feat. Ketheric was Merkel's chosen. I know Lord Enver Gortash, an arms dealer and a slaver. He is a worshipper of Bane, the god of tyranny. The other is a mystery to me, but the way she spoke, it is most likely she follows Baal, god of murder. Which means the Absolute is a front for the gods of death, and our enemies are chosen of the dead three. Lo tengo difícil todo, como tomé el camino de la absoluta, Demon está muerto y no puedo tener sus ítems valiosos. Entonces ahora se te complica más, ¿o qué, tío? Bane, Baal, and Merkel. The tyrant, the assassin, and the necromancer. They are known to pick from their most devout followers a chosen, granting them incredible powers. Each one alone would be a formidable enemy. But working together and controlling an Elder Brain, I dare not imagine what they might achieve.
Hope is a luxury for those who have a choice. This is the battle of our lives, and the lives of everyone in Faerun. The army of the Absolute is marching on Baldur's Gate. Within the city, an elder brain, brimming with power, ready to turn everyone within its reach into mind flayers. Sí, todo, pero de una transformación que me dieron por masacrar una ciudad entera. Chosen are on the cusp of giving. We must wrest control of the brain from the Chosen before that happens. We must take their stones. Our chances of Me transformo en un bicho con 115 de vida. must not fail. If we fail, everything ends. Joder, yo ahora tenía casi 100 y pico de nivel, You must be pero... And when the chance comes to strike, you must take it, for there may only be one chance. Pero me estaban quitando la vida, vamos, como si nada. Ah, que es una nota para la hija. ¡Fua! Papá, te quiero con cariño. Is. Pues mira, le den por culo a tu puta hija y a ti, subnormal. Ya ves, tengo a la tab con 102 de... No sé en qué nivel está ya. Nivel 7, mira, estamos a punto de llegar al 8. Pero vaya, que me estaban fundiendo como mantequilla, tío. Como mantequilla me estaban dando de hostias, tío. Y luego es que me da una rabia que me disparen desde a tomar por culo, tío. Y me quitan la vida, tío, como qué. ¿Qué cojones? Portal a la superficie. Bueno, pues igual hasta se agradece. ¿Y tienes buen equipamiento? Yo qué sé, tío. Yo qué cojones sé yo. Lo más seguro que no. Lo más seguro es que no. Que tenga una mierda, tío. Don't waste a step. Seems simple enough. I should try to cheer them up. Presiona... A ver, que yo igual lo tengo configurado diferente, ¿eh? Sí, seguramente sí. No puedo evitar sentir que llevo tiempo dando tumbos en la oscuridad y acaban de ponerme en las manos una antorcha encendida. A ver, Gale ahora estará en plan... Coño, yo pensaba que íbamos a morir todos, pero porque acabé el juego el otro día. O sea, le di a estallar y me salió un vídeo y dije que ya se acabó el puto juego. La corona, la que llevaba el cerebro anciano. Tan pura, tan completa que ni siquiera la reconocí al principio. La mayoría de los artefactos nethereses solo contienen el más leve rastro de su antiguo poder, el fantasma del eco de un recuerdo, pero la corona era diferente. No concibo cómo semejante maravilla pudo sobrevivir. Creía que todos los objetos semejantes habían sido destruidos junto a Netheril, pero tanto da. Existe y debo saber más. Frena un poco, ¿por qué es tan importante esa corona así de repente? Esa corona la posee un gargantuesco cerebro anciano, empeñado en destruirnos y aniquilar todo lo que nos es preciado. Entender su verdadera naturaleza podría ser la clave. Deberemos averiguar cuanto podamos sobre lo que hemos visto. Un artefacto tan poderoso como esa corona tiene que estar documentado en alguna parte. Por suerte pronto estará a nuestro alcance una de las mejores colecciones de libros a este lado de Candlekeep, el establecimiento de artículos de hechicería. Debo ir allí y descubrir lo que pueda.
¿Por qué debemos mirar primero una tienda baldureña de artículos de magia? Artículos de hechicería no es un simple establecimiento comercial. Lleva siglos proporcionando sus servicios a la comunidad arcana. Su colección de libros raros es incomparable. Los textos cereses son difíciles de encontrar, pero seguro que allí tienen al menos uno o dos a buen recaudo. Por cierto, te han hecho... Me acabo de hacer 2 tazas de café. Me cago en... 2 tetazas. Que por cierto, cuando me puse a liar para llegar hasta la mañana, ¿qué hora es allí? Pues ahora serán las 12 de la noche o así, ¿o qué? Roots and blades, always sharp. Elminster's not around, so it might as well. Las 3:47. ¿Y qué haces despierto tú? Cago en Dios, qué cabrón. A ver si pillabas a los Reyes Magos o qué. No. ¿Quién habla? ¿Qué hace el mustio aquí? A ver, encuentro una cura completadas. Vale. Mira qué bien, oye. Llevando por culo esta misión. Hija de la oscuridad, hemos derrotado a Ketherictor, tal como la diosa del corazón sombrío le ordenó que hiciera. Ahora debe seguir limpiando la iglesia de Sar de todos aquellos considerados desleales o fracasados. El antiguo claustro del corazón sombrío en Puerta de Baldur debe ser su próximo objetivo. Vale, o sea, tenemos que conseguir 2 piedras más. Oran, el látigo de Val, se esconde en algún lugar de Puerta de Baldur, junto con una piedra neteresa. Debemos encontrarla y arrebatarle la piedra. Y con la piedra neteresa de Cortás, ve hacia el oeste por el camino a Puerta de Baldur. Cortás ha ido a Puerta de Baldur, deberíamos ir a por él. Esta misión se me ha quedado pendiente. Hemos encontrado el amuleto, está poseído por un espíritu que quiere que se lo devolvamos a su nieta. Vete tú a saber quién coño será la nieta. Va. ¿Qué cojones quiere Mustio? Pues a ver. Shadows yet fester. The dead three united under cover of darkness. The balance
shifts. There are depths to this Yo progreso lento, pero termino los capítulos al 100%. Yo es que hay algunos... Consider, mortal. Do illithids possess souls? Yo es que no sé cuándo acaba una misión, ¿sabes? Por ejemplo, ha habido misiones que me podía haber quedado en el Underdark, por ejemplo, dando vueltas, intentando buscar a la puta canción, pero resulta que eso no se hace hasta más adelante. Claro. Es que me puedo volver loco si no, tío. Me puedo volver loco, tío. Entonces no sé qué misión se tiene que acabar en qué lugar. Thou shalt think about it now, and I shall give the answer. Mind flayers are soulless. Yet, the three amass an illithid army void of apostolic souls that could imbue them with power. A flock without souls, yet to what end, mortal? This is the question thou must come to answer. Until such time, be availed of my services. Where matters of balance are concerned, I am eternally cold. No. Yes, Bane, Lord of Darkness, Baal, Lord of Murder, Merkel, Lord of Bones. Once judged, ascended, then vanquished, as one, and as three. The alliance is reforged, mortal. The plains thus quake, and the gods shudder. Bueno, pues muy bien, Mustio. Bueno, entonces solo hay que ir para allá. Helen. Isabel. La hija. My love. Lo mejor es que también son bolleras, tío. I saw your body. I'm here. And so are you. And my father, he can't hurt us any longer. I dreamt every night that you'd come back to me. Cacho cabeza, ¿no? That somehow it was all a nightmare Dawn would undo. I had no dreams at all. Nothing but darkness. And when I woke, my father said you were dead. His soul was poisoned by the god of death. His sick devotion ruined him. But for all his sins, he brought you back to me. Are you all right? I will be. And you? In this moment, I want for nothing. Ah, te digo todo bolleras aquí, tío, moj. Ah, it's you, isn't it? You're the talk of this place, you know. I'm Isabel. And this is... Oh, but we have met. This is the soldier that freed me most valiantly from the Shadowfell. They watched my boot crush the very brain of villainy, and fought well against your changed father. May he rest in peace at last, now that he's dead. I have more to thank you for than I knew. And we have much to discuss. Perhaps we could join you in your camp later? Vale, pero no me toques el chirri.
Ya hay mucha gente, dice. Juego random, literalmente una opción, o lo matas o él la otra te lo folla. Ahí... Eso quería decirte antes, cuando pasa, o sea, con el campamento ese de la batalla que me viste de luchar el otro día, que me cargué a una tipa con... Joder, la tipa esta que estaba a cargo de los goblins, tío. Resulta que si no la matas, o sea, para celebrar esa victoria de esa batalla, de ese campamento contra los diablos estos rojos, o sea, te la puedes cepillar, tío, y aparece, hay una escena que aparece haciéndote una felación, tío, y te la tiras, vaya. O sea, si no tienes quitado el filtro este, o sea, te la cepillas. Yo la maté, pero si le doy otra vuelta, eso, Mintara. Si le doy otra vuelta al juego, yo no la voy a matar. Y cago en Dios, tú. Estuve viendo vídeos y demás. Es una compañera, sí. Es muy op, ¿qué cojones significa eso? I am. And I'm glad he's dead. But this is precisely what I want to speak to you about later. Yo vi eso hace ratito. Vale, pues yo estaba flipando, tío. En efecto, y me alegro de que esté muerto. Con lo que te quería tu padre, me cago la más. Es que estamos aquí. Aquí los tíos se comen los mocos en este juego, tío. Se comen los putos mocos. No obstante, esto es precisamente lo que te quería hablar luego. Y lo haremos, te lo prometo. Vale, nos vemos en el campamento. Churri. We look forward to it. Now you will leave us. We must take succor in one another's bodies and words. Aelin! We'll see you later. ¿Qué ha dicho? Se me ha... No me he enterado de lo que ha dicho. Bueno, pues... Quickly then. Yo le dije un solo piropo a la Essel y ahora quiere cepillarme al igual que Astaria. Of the Absolute alive. Thanks to you. You did well to defeat Ketheric. But Ketheric was only the first to fall. There are many more battles ahead, and they will not be so easily won. You will need allies. And if they died, would their deaths not count? But they need not die, for they would have you. You have the makings of a leader. Your actions have already inspired those around you. But if we are to succeed, we will need others. ¿Quedará alguien cuando lleguemos a la ciudad? Even if the buildings are demolished, there are always survivors. There are always those who will fight. Baldur's Gate may not know it yet, but its fate is bound to ours. Seek on its streets those whose purpose aligns with our own, and invite them to our cause. Together, we will put an end to the Absolute, the Chosen, all. Let's get on with it. Vamos a llevar a mi piejilla, a mi churri. Bueno, me falta lo de Rafael, claro. ¿Dónde estaba la misión? Encuentra canción nocturna, otra vez. Canción nocturna ha decidido acompañarnos en el campamento. Debemos averiguar qué quiere de ella el mago Lorroacán. Pues esta la tengo pendiente. Mata al viejo enemigo de Rafael.
Hemos encontrado señales de destrucción por todo el templo. Seguro que podemos seguir el rastro de la masacre. He intentado jugar a Warzone, pero esas armas del nuevo juego están iguales que cuando me tiro Vanguard. Me pasa a Warzone por el forro ahora mismo ya. O sea, que le den por el culo, tío. Que le den por el culo. Está injugable, tío. Para mí está injugable. Normal. Normal, tío. Rafael nos ha hablado de una némesis. ¿Cómo puedo volver a este mismo sitio? Igual no me dejan reunir aliados. Recluta aliados. A ver si me acuerdo dónde estaba este sitio. Y a ver si puedo ir solo, tío. Bueno, en teoría está por afuera. The road to Baldur's Gate awaits us, west of town. Let's try to outpace the Absolute's armies. Ketheric Thorm is no more. But the shadow curse still remains. I need to be careful. No he jugado, tío. Casa del peaje. Gremio de canteros. ¿Dónde estaba el puto sitio este, tío? ¿Qué hace? Ah, vale. ¿No me puedo encender las farolas esto o qué, tío? ¿Cómo sales en Steam para agregarte? Pues no tengo ni idea, tío. Y además el otro día intenté entrar en Steam y no me funciona el captcha. Tengo que ver cómo lo soluciono, tío. Porque no pude... O sea, me quité una de mis 3 cuentas de Steam que tengo. Porque claro, yo es que soy muy viejo, ¿sabes? Entonces tengo desde que jugaba Half-Life, pues cuentas asociadas a cada correo, tío. Y me quité una de las 3, que es en la que más juegos tengo. Y la quise volver a poner y no me digas qué cojones pasaba con los captcha. Que me he visto 100 millones de vídeos ya y todos dicen la misma puta mierda. Entonces no sé cómo lo voy a solucionar, tío. This breeds madness. Quickly then. Oye, ¿me puedes encender el farol, por favor? Pedazo cabrón. Ah, pues que os den por culo, tío. Venga, pongo esta mierda. Tiempo real. Hala. Yes, of course. ¿Qué coño habla por aquí? ¿Qué es esto? Semblante de remordimiento. You should leave now. I should have left when I still could. Te reviento, ¿eh? So many ships came. So many ships left. And I remained. Dios.
dead Githyanki, the corpse may hold something useful. Todo lleno de muertos aquí, tú. A ver, ¿cómo podría volver? Igual no puedo hacerlo ya. Es que no me deja marcar la ubicación en el mapa, tío. Mata al viejo enemigo de Rafael. ¿Cómo podría volver a ese puto sitio, tío? Es que no me acuerdo si estaba aquí arriba. Sí, tiene que estar aquí arriba. ¿Cómo se llama esa lámpara? ¿Me das el nombre? La lámpara esta, la que tiene que llevar... Luminaria lunar. Esta la encuentras en el castillo del que venimos. Te la tienen que dar obligada, ¿eh? O sea, la tienes que buscar obligada. Me costó un poquitín buscarla, eso sí. Pero... bueno, buscarla no me costó mucho. Me costó encontrarla, básicamente. Pero bueno, pero al final no era tan difícil. Yo creo que fue torpeza mía. Voy a ver si me... o sea, creo que tengo que llegar aquí arriba. Crear marcador personalizado. No, a ver. Lo que pasa es que no sé si tengo... es que no me acuerdo dónde coño estaba, tío. Es que me jode, me cago en la puta que hayan pasado un par de días sin jugar a esto porque ahora no me acuerdo de los putos sitios. Vale, tengo que ir para la derecha. Buah, es que aquí, a ver, aquí no he looteado una mierda, tío, pero debería echar un ojo, tío. Voy a ver si puedo bordear. Que seguramente que sí que pueda, ya que la última vez lo hice. A ver si nos volvemos a encontrar al Rafael. Sí, fue aquí, creo. Creo... ah, no, aquí. Es el mausoleo, a ver. Y el mausoleo, ¿dónde cojones fuimos? Que no me acuerdo. Es que es brutal cada escenario, tío, en el que te metes. Es espectacular, tío. Es jodidamente grande, tío, todo. Ups. Aquí no he entrado yo. Pero parece estar con azufre, ¿no? Con algo... a guardar. Diario de Keter Thor, volumen 2. I'd better take a peek.
Seems there's been a grave robber at work here. Como que una vela, venga ya, hombre. El olvido me es esquivo en esta infinita oscuridad. Baltasar es mi única fuente de un mínimo de consuelo. Ah, Baltasar se llamaba el hijo de la gran puta al que tuve que matar. Bah. La idea de que quizás él podría devolvérmela. Si el olvido es fiable, si el olvido es falible, ¿qué defensa tenemos contra la muerte? Ninguna, salvo dominarla. Las palabras de Baltasar me parecen más prometedoras que nunca. Pues Baltasar está más muerto que su puta madre. Mira un hechizo nuevo. Muro de piedra. Hostias. El nivel de mago es demasiado bajo. ¿Cuántos faltan? 1552 PX hasta que... Let's explore. Oye, qué bonitas las pijadas estas, que hacen con las calaveras y con todo, tío. Esto se tiene que poder reventar, seguro. ¿O no? No, no se puede. Yes, why not? Aquí siguen las puertas abiertas. Me imagino que seguirán las trampas que no haya desactivado. ¿Ves? Let's get going. Vale, sí hemos vuelto bien. Ordalía de Sar, perfecto. Este pedazo de templo también se me hace increíble, tío. Pero increíble, cabrón. Me gustó muchísimo, tío. These boots have seen everything. Let's see what this does. A ver, en teoría esto está desactivado. Afirmativo. Vale, al borde de las sombras.
Debería de ir al campamento antes, ¿eh? Eso sí. Pero súbete, desgraciada. Dios. Agárrame de la palanca otra vez, hombre. Moj. Es que pronto ha subido ahora, ¿no? Espabilada. Vale, esto es la biblioteca donde conseguimos la lanza. Con que dar alguna trampa por ahí. Y no me acuerdo bien dónde cojones estaba. Para luchar con estos desgraciados. Creo que había que cruzar aquí al enfrente. Estaba. Un montón de cráneos. Parecen cagadas de oveja, tío. Rencor ancestral, talismán de la absoluta. Luminaria lunar, daño 5 de 10. Ready and willing. ¿Con qué arma la tengo? Pues, lo tengo. Luz de la creación, 2 de 16. Can't afford to stay idle. Seek and you shall find me. Dependiendo de quién lo tenga, le da un valor u otro, tío. Vamos, hombre.
Me parece que no estoy yendo bien. No me acuerdo en qué puto sitio estaban. Es igual, lo dejaré para otro día esto seguramente. Quería quitarme sobre todo la boss fight con el Catherine este de los cojones. Catherine Zeta-Jones. Hostia, corazón sombrío, de verdad. Hay veces que tiene un tortazo, macho. Hay veces que tiene un tortazo que parece subnormal, de verdad. Que se queda ahí quieta la mongola, tío. Boh. Y aquí hasta abajo del todo no he bajado nunca, creo. ¿Qué hace? Voy a guardar aquí y seguiré, no sé si mañana o igual a la noche, dependiendo, a ver cómo avanzamos. Por lo menos nos hemos quitado una lucha gorda encima y mañana seguimos aquí de... Mañana o a la noche, ya os digo. Seguiremos aquí de chill. A ver si peleamos contra el demonio, a ver si nos quitamos también la misión de Rafael. Por lo demás es que fíjate si tenemos misiones completadas. O sea, hemos hecho una barbaridad. Hemos hecho una barbaridad. Para llevar 55 horas y no tener ni puta idea de cómo jugar ningún RPG, la verdad es que no me puedo quejar. Luego estas dos nos acaban de salir nuevas. Lo de abrazar tu potencial, supongo que sigue en camino. Esta ha aceptado llevar el prisma a Puerta de Baldur. Está por hacer también. Sí, voy a cerrar ya, Jan. Sí, o sea, es que ya te digo que solamente quería quitarme encima esa boss fight, tío, que tenía pendiente. Porque como tenía ya de pendiente dos, la del enemigo de Rafael, que es la que haré seguramente el próximo día. Tenía esa pendiente más la del Ketheric, que es la que me he quitado ya hoy. Pues quería sobre todo quitarme eso encima y ya está. Pero vaya, ya te digo que por lo demás, o sea, es que fíjate. Y luego las misiones individuales de los compañeros, que fíjate que son súper largas, tío. O sea, yo creo que no me estoy dejando prácticamente nada por hacer. ¿Ves? La de la elegida de Sar también completada prácticamente. Que es súper larga la misión. La del mago pues también va en camino. Entonces ya me faltarían esta, la de matar al viejo enemigo de Rafael, que la tengo que hacer justo donde estoy ahora. Y luego la de canción nocturna, pues no sé lo que le quedará, pero también va bien avanzada. Estas sí que no sé si se van a poder terminar. La de ayuda al monje maldito, porque a lo mejor tendría que retroceder más en el camino. Y no sé hasta qué punto el juego me permite, porque en teoría si retorno demasiado, llega un punto en el cual no me deja y me salta cinemática y me termina el juego. Pero bueno, tendré que comprobarlo, vaya, aún así. Y luego lo de Gran Duque, pues que también lo tenemos por delante junto con estas dos. El Gran Duque, el que se acaban de llevar a la Puerta de Baldur, que no tengo ni puta idea de dónde está. Bueno, sí, me lo marcaban afuera. Pero bueno, o sea, ya tengo que no me puedo quejar, vaya, que el juego lo he completado, vamos hasta más no poder, tío. Así que nada, lo dejo aquí para buscar a los putos demonios en el próximo directo. Y eso. Ya aquí queda la cosa. Nada, 2 horitas más que hemos sumado hoy. Pero vaya, que estoy cansado, vaya, que he tenido también jaleo por aquí
y prefiero estar más descansado y pegarme un directazo de estos de los que me gustan a mí, de 12 horas del tirón. Que el último día estuve 12 horas y luego abrí y aún me estuve otras 8 o 9 horas, tío. Buah, menuda paliza, tío. Menuda paliza. Pero bueno, pero salió todo bien. Así que nada, gracias por pasarte, Jan. Y nada, y nos vemos pronto. Que vaya muy bien el juego también, tío. Abrazos.